Bueno, jóvenes, vamos entonces a ver este temita que yo les quedé debiendo de las clases normales cuando hablábamos nosotros sobre el tema del sistema inmunológico, que por ser un tema un poco más extenso, ni modo, no se podía dar en una sola clase, así que lo dividí en dos. Pero la verdad es que pues entre eso me agarró el final del curso y la fiesta de fin de año y la verdad es que pues no tenía ganas de hacer eso en ese momento, así que bueno, ni modo, ya toca ahorita ponernos al día con ese último tema sobre los órganos linfoides o dicho de otra forma, los órganos del sistema inmunológico. Entonces, bueno, yo no voy a recapitular todo lo que nosotros hablamos ese día porque creo que hablamos bastante, que si de los linfocitos B, que si los T, que si las plasmáticas, que si la presentación de antígenos, que si las dendríticas. Bueno, yo estoy asumiendo que eso usted ese día lo captó o lo apuntó, yo no sé. Punto que pues es demasiado para recapitularlo, así que pues vamos finalmente a ver esto último que tenemos pendiente, esto, y comenzamos por el timo, ¿no? Yo creo que el timo siempre nos sirve de una especie como de forma de recordarlo, que el timo es la especie de escuelita de los linfocitos T. Ahí el linfocito T aprende a exponerse a antígenos, a analizar a los antígenos y a responder frente a esos antígenos. Esa respuesta va a ser variable dependiendo de qué linfocito T nosotros estemos estudiando. Y una respuesta fundamental que ocurre en el timo, o bueno, más que respuesta, una función fundamental del timo es que el timo es donde el linfocito T aprende lo que es la tolerancia. Y la tolerancia, dicho de una forma más o menos simple, es que el linfocito T no ataque a nuestras propias células, no ataque a nuestros propios tejidos. Ciertamente, yo creo que discutimos nosotros anteriormente que el linfocito T es potente cuando ataca. Eso no hay discusión. Ya sea un ayudante o un citotóxico, el ataque de un linfocito T es un ataque potente y destructivo, eficiente para eliminar agentes infecciosos perjudiciales. Ahí no hay mayor discusión al respecto. El problema es si ese ataque se hace contra nuestros propios tejidos o nuestras propias células, allí sí tuviéramos problemas. Por eso es que hay tolerancia, ¿no? Para que nuestros linfocitos T no nos ataquen a nosotros mismos. Bien, en ustedes y en mí, que ya tenemos cierta edad, obviamente yo más que ustedes por temas obvios, nuestros timos cuando nacemos son grandes y se encuentran en el mediastino, es que son puro tejido linfoide. Pero a medida que viene la pubertad, ya el timo cumplió su función de entrenar linfocitos y el timo se va llenando de grasa. ¿Ok? Entonces yo, que soy un adulto ya bastante mayor que ustedes, mi timo debe ser pura grasa, poquito tejido linfoide, poquito, ¿no? Siempre hay algo tejido linfoide por ahí. Nosotros lo vemos a veces cuando te hacen las tiroidectomías, por la razón que más te guste, hay veces que van a sacar ganglio y lo que sacan es tejido del timo, ¿no? Y tú lo reconoces porque pues el timo esencialmente, pues en un adulto es pura grasa y algo de tejido linfoide que yo te voy a presentar más adelante. Bien, esto que tengo una autopsia, ves el mediastino del bebé, ves aquí los pulmones, ves el pericardio con el corazón, y entonces ves acá el timo, ¿no? El timo es en los bebés bien grande, y a medida que le va creciendo, el timo va involucionando, involucionando se refiere a que va llenándose de grasa, porque pues ya su función no es tan necesaria, porque cuando tú eres chiquitito, tú te expones a millones de millones de millones de antígenos que entrenan adecuadamente a tus linfocitos T. ¿Ok? Ya más o menos a la pubertad, ese proceso de entrenamiento se terminó y bueno, ya los linfocitos T que quedan, pues ya saben más o menos hacer tu trabajo. Como buena escuelita, en el timo, el linfocito T se entrena, se diferencia, evoluciona y madura. Y como ya hemos discutido a lo largo del curso, tus linfocitos T y ninguna célula de tu cuerpo que no cumpla su función, no se le da una segunda oportunidad. A tu cuerpo es bien drástico en ese sentido. Y el mío también, ¿no? La biología es bien drástica en ese sentido. Si el linfocito T es rebelde y el tipo
reacciona contra nuestras propias células, nuestros propios tejidos. En el timo, ese linfocito T va a ser destruido. Y ya, punto final. Total, que él es uno de un billón de billones, porque hay muchísimos, ¿no? Entonces así funciona tu cuerpo. Tu cuerpo lo que no sirve lo elimina automáticamente y sinceramente pues no le interesa darle una segunda oportunidad. Entonces en el timo, donde tus linfocitos T, bebés inmaduros, naive, llegan y aprenden a expresar sus respectivos receptores superficie que van a determinar si va a ser un CD4, un CD8, qué función va a tener, para dónde va a ir. Es como la escuela, ¿no? La escuela, pues, cuando tú entras al bachiller, ¿no? Tú, yo quiero hacer ciencia, yo quiero hacer comercio, yo quiero hacer otra cosa. O sea, tienes tus diferentes opciones para terminar la escuela, ¿no? Más o menos así funciona en el timo. En el timo, el Infodito T llega, él encuentra cuál es su área donde él más afín y ahí se le entrena en su correspondiente sección. Como todo en tu cuerpo, pues eventualmente puedan haber problemas del punto de vista de desarrollo y bueno, la ausencia del timo, bueno, ausencia o hipoplasia, pues son términos afines. Hipoplasia, hipo de menos, plasia crecimiento, es que el timo crece menos, ¿no? Y eso ocurre en ese síndrome de George, donde hay problemas con los arcos faringios, que asumo que tú conociste en tu curso de embriología. No solamente va a tener ese niño problemas con el timo, va a tener problemas con estas estructuras craneofaciales, como son, por ejemplo, el paladar y el labio, ¿no? Suele haber ese labio, se llama labio leporino, ¿no? Vamos a ver más adelante que en el timo hay ciertas células epiteliales que son necesarias para el desarrollo de los linfocitos T. Entonces, en esos niños con este tipo de síndromes, esas células están deficientes o están ausentes, por lo tanto, el linfocito T no se puede desarrollar adecuadamente. Es como si tú quisieras estudiar histología sin un profesor. Tú lo puedes intentar, de que se puede, pero pues los resultados van a ser, deben ser subóptimos. Bien, entonces pasando ya al contexto histológico, que es lo que nos interesa a nosotros, los órganos que estamos estudiando, la gran mayoría, salvo ciertas excepciones que veremos más adelante, los órganos linfoides suelen estar bien organizados y bien encapsulados. Están bien rodeados por una cápsula de tejido conectivo fibroso que encapsula al órgano, valga la redundancia, y extiende septos hacia profundo en el parénquima. Esos septos van a dividir el órgano en varios lóbulos. Esa es la organización. Ese tejido conectivo organiza todo ese tejido linfoide. Gracias a esa organización, vemos que hay unas zonas que son más oscuras y una que es más clara. Esa zona que es más oscura será denominada en el timo la corteza y la zona que es más clara será denominada la médula. Entonces, pues, como ya hemos visto en sesiones anteriores, que sea más oscura nos habla que hay mayor densidad de linfocitos, ¿ok? O sea, que hay mayor densidad de células con mucho núcleo, poco citoplasma, como los linfocitos estándares que nosotros conocimos hasta este punto del curso. Aquí usan el término linfoblastos el libro. A mí personalmente no me gusta ese término linfoblasto porque suena como a blasto, como a proliferación de células inmaduras suena. Linfoblasto más que todo aquí obedece al término un linfocito inmaduro. ¿Ok? No, para que no se confundan. Yo lo cito textual del libro, pero realmente un linfocito inmaduro aquí aplicaría como un linfoblasto en ese sentido. Bien, en esta imagen con algo más de calidad, bastante más diría yo, ves que hay un área oscura que es la corteza, y un área más clara, que es la médula. Y estas estructuras que son estos remolinitos rosados, aquí hay uno, aquí hay otro. Bueno, vamos a ver qué se llaman los corpúsculos de Hassall. Hassall se escribe Hassal. Y entonces los corpúsculos de Hassall son importantes hasta este punto de vista morfológico porque solamente se encuentran en el timo. Podemos decir que por eso son importantes, porque si tú quieres diferenciar al timo versus otros órganos linfoides, fuera de lo teórico, yéndonos a lo estrictamente morfológico, podemos decir con alta certeza que el único órgano linfoide
donde nosotros encontramos este tipo de estructuras tipo corpúsculo de Hassall es en el timo. Bien, ahorita vamos a verlos con más calma. En la corteza del timo hay mucho linfocito T inmaduro. Normalmente le llaman ellos linfoblastos T. No contento con eso, usan otro nombre todavía más feo, que se llaman timocitos. O sea, yo entiendo que esos nombres los usan para decir, como decir la célula que pertenece a X, Y o Z órgano. Por decir, por ejemplo, enterocito, colonocito, timocito. Pero a mí sinceramente no me gusta. Para mí suena medio, no suena armónico. Pero bueno, si a ti te hace más fácil entenderlo así, pues incorrecto no está. Es una cuestión ya personal mía de conceptos, ¿no? Y muchos macrófagos también hay ahí, porque como hemos dicho anteriormente, los linfocitos T que no hacen caso son rebeldes, son destruidos, eliminados por apoptosis y sus restos son fagocitados por los macrófagos, que son como una especie de basurero que está allí limpiando todo el desorden ese. Vamos a ver que aquí están los maestros de los linfocitos T, por así decirlo, los profesores, que son estas células epiteliales tímicas, que ciertamente ellas son muy difíciles de ver en una HIE. Por eso es que eso no se lo voy a preguntar yo a ustedes, porque eso fuera bastante complicado. Pero sí es importante saber que esas células existen en ese sitio. Las puede ver aquí, ¿no? Resaltan porque el núcleo es grande, eucromático, y tiene un núcleo prominente, perdón. Pero bueno, ya te digo, si tú me preguntas a mí un timo y que me ponga a buscar estas células, yo te voy a decir que eso es medio ficticio y que pues yo sé que existen, pero identificarlas per se como tal, pues no es una labor fácil. Así que pues simplemente aquí nos resumiremos al contexto estrictamente teórico. Bien. Como en el timo, hay tres tipos de estas células epiteliales, ¿no? Hay una que son unas células epiteliales escamosas tímicas, otra que son estrelladas y otro juego de células epiteliales escamosas. O sea que son en la corteza tres en total. Repito, morfológicamente son muy difíciles de distinguir, por lo tanto aquí nos vamos a resumir al contexto estrictamente teórico. Bien, la primera capa de las células estas escamosas tímicas son las que rodean inmediatamente a la cápsula que está aquí y los septos fibrosos. O sea, que rodean todo el tejido conectivo que reviste a el timo y están bien pegaditas, bien adheridas por desmosomas y tight junctions. Están firmemente adheridas y forman entonces esta barrera timohemática. La barrera timomática es importante porque regula la entrada de antígenos al timo. Si no fuera por esa barrera, los antígenos entrarían y los linfocitos T tuvieran problemas en reconocerlo. Por lo tanto, ese primer juego de células escamosas, el primer set, es importante para regular la entrada de antígenos que provienen desde la sangre hacia el timo. Bien, el segundo juego es este de células tímicas estrelladas, forman una especie de hamaca, que es una hamaca que pues abraza muchos linfocitos T, será esa red de citoretículo. Entonces, en este punto, esas células estrelladas son importantes porque presentan antígenos y proencitoquinas importantes para el desarrollo del linfocito T. Estos serán como los profesores dirigidos a ellos. Estos son los que les muestran el material linfocito T para que él lo analice y entonces pueda comenzar su función de reconocer y ver qué hace contra este antígeno en cuestión. Y finalmente, el otro juego de células escamosas son las que dividen la corteza, el timo, de la médula. Forman esa barrera corticomedular. Ves que pues estas son más que todo importantes para compartamentalizar y dividir, reitero, la corteza de la médula. Bien, pasando a la médula del timo, que tiene un carácter tintural mucho más clarito, vemos que hay otros tres tipos de células escamosas. Bueno, epiteliales, mejor dicho, ¿no? Un primer tipo es que nuevamente divide a la médula de la corteza. Es el primer tipo de célula escamosa de la médula del timo. El segundo tipo forma otra maca o otra red de citorretículo que presenta más antígenos y permite mejor desarrollo de los linfocitos T.
Y la que probablemente más relevancia tiene son el último juego que forma estos agregados concéntricos muy similares a la queratina que nosotros conocimos en la epidermis, en el estrato córneo de la piel, que se llaman los corpúsculos de Hazard. Son bastante grandes, miden hasta 100 micras y como dice aquí en mayúsculas, solo se ven en la médula del timo. Y el corpúsculo de Hassel es importante porque él va a regular, controlar el desarrollo del linfocito T para que éste aprenda a realizar esta función de tolerancia. O sea que el corpúsculo de Hassel le enseña al linfocito T a que él no ataque a nuestros propios tejidos. Esa es una función quizás menos relevante desde el punto de vista práctico. Quizás vemos al linfocito T como una célula full de ataque, pero es súper importante que esa célula no nos ataque a nosotros mismos. Eso es fundamental. Y aquí entonces parte de la corteza, aquí sí la médula, y ves estas estructuras concéntricas. Aquí hay otra más chiquitita. Similar a la queratina que nosotros conocimos en las secciones anteriores, ese es el corpúsculo de Hassel, que reitero, solo se encuentra en la médula del timo. Mete por acá, la estructura concéntrica que aparece en la queratina de la epidermis. Este es el corpúsculo de Hassel, que repito, su función es favorecer que el linfocito T aprenda este concepto de la tolerancia y que no nos ataque a nosotros mismos. Bien, eso con respecto al timo, ¿no? Pasa a otra sección, creo que ya hemos, aunque sea mencionado este concepto, del MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa. Si lo agarráramos todo ese tejido, todo ese MALT y lo agrupáramos en un solo paquete, es probable que sería el órgano linfoide más grande de todo el cuerpo. Pero lo que pasa es que este esmalte está distribuido en todos nuestros tractos viscerales, principalmente el tracto gastrointestinal, pero también hay esmalte en tracto respiratorio, tracto urogenital, y bueno, obviamente ya te dije, no todo lo que es cavidad oral, todo lo que es esófago, estómago, intestino, colon, todo eso está repleto de cualquier cantidad de tejido linfoide. ¿Por qué? Porque todos estos órganos viscerales están constantemente en exposición hacia cualquier cantidad de antígenos. Te digo, siempre que tú tomas algo, tomas agua, esa agua puede estar limpia, pero no está estéril. Es más, quizás el agua sí esté súper limpia. Quizás sí la filtras ahí, tendrás algo, o la compraste nueva, embotellada. Vamos a decir que sí, está limpia. Maybe está estéril. Vamos a decir que sí. Pero la botella, donde estás pegando la boca, es así, no. Entonces ahí tú arrastras cualquier cantidad de bichos. Y esos bichos entran a tu tracto gastrointestinal y esos bichos pueden ser buenos, pueden ser malos, van a ser monitorizados por todo tu MALT y van a prevenir que ocurra la enfermedad. En ese MALT hay grandes colecciones de tejido linfoide, donde encontramos cualquier cantidad de linfocitos, de plasmáticas, de células dendríticas, de macrófagos. Uf, ya te digo, es impresionante la función inmunológica del MALT es bien, es algo que no se debería subestimar. Por ejemplo, acá, ¿no? Este es el apéndice secal, ya la conoces con su epitelio cilíndrico simple con caliciformes y microvellosidades. ¿Ves esto que está acá? Esto es una gran cantidad de tejido linfoide propio del apéndice secal. En el apéndice secal hay tantos tejidos linfoides que el tejido linfoide distorsiona la arquitectura histológica del apéndice. Este folículo linfoide secundario enorme, con un centro germinal enorme, cómo distorsiona la arquitectura normal de ese apéndice secal. Es una cuestión, pues, que es meritoria de mención. ¿Ok? Tenemos sitios donde hay mucho mal acumulado de una forma, pues, que forma masas bien grandes, como por ejemplo las tónsilas. Las tónsilas, a mí me gusta esa palabra porque suena fancy, ¿no? Pero realmente el nombre coloquial para las tónsilas es las amígdalas
Siempre escuchamos nosotros de forma coloquial y recurrente cuando una persona está resfriada, suele ser esa persona, ay, es que se me inflamaron las glándulas. Cuando tú adquieres un virus respiratorio, tu tejido linfoide de la cavidad orofaringea superior o aerodigestiva superior, o sea, todo lo que es cavidad oral y la nariz, está expuesta al 100% ese bicho. Y tu tejido linfoide se pone a trabajar. Y cuando el tejido linfoide se pone a trabajar, aumenta de volumen, porque los órganos linfoides en ese sitio se, se ponen grandes. El centro germinal proliferan mucho las células allí. Entonces, lo que prolifera en la cavidad orofaringea son las amígdalas. Aumentan de tamaño secundarias a la exposición a ese nuevo virus que no conocía antes. Entonces comienzan a trabajar en linfocitos B, los T, proliferan y la amígdala aumenta de tamaño. Entonces la persona dice equivocadamente, ay, se me inflamaron las glándulas, cuando lo que en verdad lo que está aumentado de tamaño porque está trabajando horas extras, si así lo quieres ver, son las amígdalas. Y las amígdalas no son glándulas. Las amígdalas son tejido linfoide. Entonces, eso lo dice la gente incorrecto y ya usted está hasta este punto de su formación en toda la autoridad de corregirlo, porque usted sabe muy bien que es una glándula y que es tejido linfoide. Y una amígdala no tiene absolutamente nada que ver con una glándula. Entonces, eso divide a la gente que sabe de la gente que no sabe, ¿no? O sea, ya sabes, el Taste to Malt está allí para monitorizar, todo lo que en el ambiente prácticamente tu mal lo monitoriza, lo analiza y si es algo perjudicial, suele hacer un buen trabajo también en neutralizarlo por medio de la producción de anticuerpos que nosotros sí discutimos en la clase anterior. El tema este que el linfocito T presentaba el antígeno, el B lo analizaba, se transformaba en un centroblasto, después una plasmática y producir anticuerpos. Yo creo que eso sí lo vimos la clase anterior. Bien. Como te dije anteriormente, las amígdalas o tónsilas se encuentran en la cavidad oral. Tiene las amígdalas faríngeas, tiene las amígdalas acá palatinas y las amígdalas linguales. Estas son las que, repito, cuando alguien se resfría, suelen o pueden aumentar de tamaño, aumentar de volumen, y la persona dice, ¡ay, es que se me inflamaron las glándulas! No, sino que la amígdala detectó cualquier bicho que entró por la boca o por la nasofaringe y se puso a trabajar de más y aumentó de volumen. Ese es su trabajo. Este tejido linfoide que tiene que monitorizar cualquier agente potencialmente perjudicial. Y si me da coraje cuando la gente dice eso, yo me quedo como que no, o sea, eso histológicamente y anatómicamente lo que dice está totalmente equivocado. Bien, las amígdalas palatinas, como pertenecen a la cavidad oral, van a estar revestidas de epitelio propio de la cavidad oral, que es epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, como lo ves aquí. Y ves cómo ese epitelio está por encima de un montón de tejido linfoide propio de la amígdala. Ese epitelio se invagina, forma estas grietas bien profundas que llaman también criptas tonsilares. A nivel del epitelio va a haber mucho linfocito intraepitelial. Eso es normal en las amígdalas. Aquí se ve quizás un poco mejor, ¿no? Ves el epitelio escamoso propio de la cavidad oral y lleno de linfocitos ese epitelio a nivel intraepitelial. Eso es normal a nivel de la amígdala, no es que esté inflamado, no es que sea patológico, no. Eso es normal en esta región. La amígdala lingual, como está en la cavidad oral también, va a estar revestido de epitelio de la cavidad oral. La amígdala faríngea sí va a estar revestida de epitelio respiratorio, porque se encuentra a nivel de la nasofaringe. O sea que va a estar revestida por epitelio cilíndrico pseudo estratificado con cilios. Bien, del punto de vista anatómico, nosotros tenemos una estructura que comunica la nasofaringe con el oído medio. Eso se llama la trompa de Eustaquio, o te le llaman pues el tubo faringotimpánico, que también está bien dicho. Cuando alguien hace infecciones respiratorias altas a repetición, las amígdalas faringeas, nasofaringeas, pueden aumentar de volumen
y obstruir el ducto de salida de esa trompa de Eustaquio. Y cuando lo obstruyes, entonces la secreción se acumula acá y puede haber mucha infección del oído medio. Como en los niños la trompa de Eustaquio es más corta, en los niños este fenómeno es más pronunciado. Entonces, pues esas amígdalas que aumentan mucho de tamaño frente a cualquier infección forman esas adenoides y a veces la adenoides es tan problemática, pues el niño se resfría y fijo se complica con infección de tipo otitis media. Entonces es un problema porque tiene que estar, qué sé yo, cada 2, 3 meses en el hospital por otitis secundaria, resfriado de forma recurrente. El niño se vuelve resistente al antibiótico, entonces sí se vuelve algo problemático. Cuando eso ocurre de forma recurrente, una solución es quitarle al niño la amígdala esa que pues está dando problemas. No pasa mucho porque recuerda que le quitas una amígdala, pero tienes igual cualquier cantidad de tejido linfoide que te va a cumplir esa función. Mete por acá las amígdalas, ya que son puro tejido linfoide, como si fuera un gran, gran ganglio esto. Y acá cuando hay amigdalitis, suelen encontrar estas bacterias que están acá, las coronas bacterianas que se llaman actinomices. Vemos muy comúnmente cuando hay amigdalitis, esto suele estar llenas de colonias de actinomices. Bien, las placas de Peyer ya las conocimos cuando hablamos del ilion, ¿ok? Obviamente, pues es normal encontrar tejido linfoide en el tracto gastrointestinal, es súper abundante, pero es más prominente hacia el ilion, donde encontramos las placas de Peyer. En un principio, la placa de Peyer se encuentra en la lámina propia, pero cuando crece y se forma un folículo linfoide secundario como tal, ella desciende y se localiza hacia la submucosa. Fuera de eso es igualita a un ganglio, solamente que esta no va a tener una cápsula de tejido conectivo como tal. Esa es la única diferencia, pues porque ya está es dentro de la submucosa del ilion. Vimos que cuando yo me expongo a un antígeno, porque qué sé yo, tomé algo que pues, a ver, ¿qué se me ocurre ahorita? Ayer abrí una soda y me tomé nada más, la babía y me tomé un poquito, un chin y la dejé afuera, ¿no? Y que chuchi, yo no boté la soda esa porque estaba prácticamente llena. Y qué sé yo, en la noche una cucaracha llegó y se metió encima de la soda, yo ni me di cuenta. Y yo lo que hice en la mañana fue que agarré la soda, la eché en un vaso, le eché hielo y me la tomé. Y eso está sucio, ¿no? De cualquier cantidad de porquerías que trajo la cucaracha en sus patitas. Digo, el ejemplo no es muy, muy, muy grato, pero eso pasa, ¿no? Entonces yo me estoy comiendo cualquier cantidad de antígenos, bacterias, etcétera, en esa soda, por andar de impetuoso, ¿no? No sé, la soda me gustaba mucho, me costó mucho, estaba antojado, pues. Bueno, esos antígenos llegan al intestino delgado eventualmente y son expuestos a la mucosa del ilion y a través de la célula M, que es la célula de San microfold, los antígenos esos de la cucarachita llegan, pasan y son expuestos a los linfocitos T de de esa región del ilion. Entonces el linfocito T le presenta ese antígeno de cucaracha al linfocito B y se forma entonces esa presentación de antígenos con la dendrítica y compañía. Creo que antes el linfocito T, el que hace la presentación debe ser, mejor dicho, la dendrítica, ¿no? El linfocito T llega a asesorar esa presentación. Creo que ese concepto quedaría mejor así. Y bueno, cuando se le presenta el antígeno al linfocito B, entonces se comienza la formación de este folículo linfoide que eventualmente desarrolla un centro germinal y se forma un folículo linfoide secundario como tal, que va a agarrar esas bacterias cucarachas y la va a eliminar y probablemente yo ni me dé cuenta. Probablemente sí, pues si eso fracasa, probablemente me dé diarrea o algo más o algo menos, quién sabe, pero probablemente la segunda vez que me exponga ya no me pase nada porque ya yo tengo defensa contra ese tipo de antígenos, ¿no? Para recapitular, que creo que aquí dije algo que quizás no es tan correcto, el que presenta el antígeno es la dendrítica. Primero el linfocito T, él enciende una voz de alerta en la cual llama al linfocito B y ahí él le muestra también el antígeno y ahí se forma entonces el temita este del folículo linfoide. En este caso, como es el ilion, se forma es una placa de Peyer
que crece y eventualmente se sitúa hacia la submucosa del ilion. Eventualmente, entre más estudia el linfocito ve el antígeno, él va a transformarse, se transforma en un centroblasto, luego en un centrocito, eso ocurre todo en el centro germinal, hasta que eventualmente él se pueda diferenciar hacia una célula plasmática. Y entonces sí será esa célula plasmática la que pueda producir un anticuerpo tipo IgA, una inmunoglobulina A, que sí sea capaz de neutralizar ese antígeno y tú ni te das cuenta. Así deficiente es tu sistema inmunológico. Te digo, ¿no? Lo que nosotros comemos, bebemos, por muy limpio que esté, no está estéril. Entonces, ¿por qué no nos enfermamos a cada rato? Porque nuestro sistema inmune está ahí monitorizando todo y nosotros ni nos damos cuenta. Así de eficiente es él. Ella. Bien, entonces este es el clásico ilio, ves la arquitectura vellosa, epitelio cilíndrico simple, con caliciformes y microvellosidades, y ves este grado linfoide que está aquí. Aquí se está formando una placa de Peyer, primero hacia la lámina propia. Aquí también, la lámina propia, y cuando ellas crecen lo suficiente, entonces descienden hacia la submucosa. O sea, hasta este punto, pues, estas placas de Peyer podemos decir que son jóvenes, que apenas están desarrollando, porque su localización habitual es en la submucosa del ilio. Bueno, de la planilla secal ya la hemos visto. Sabemos que es un órgano que a veces es olvidado, a veces es resumido como rudimentario. Rudimentario que quiere decir que no tiene función como tal, pero bueno, sabemos que la planilla secal tiene mucho tejido linfoide que es importante esto para diversas causas o diversos efectos inmunológicos que son los que estamos tratando de describir nosotros en la clase de hoy. Y otra cosa que dice el libro es que, bueno, en el apéndice se almacenan muchas bacterias beneficiosas que cuando tu flora normal se altera, ellas son entonces liberadas y eso te balancea y te contrarresta entonces una potencial diarrea. Así que no es que el apéndice secal sea inútil, sino que tiene una función biológica, inmunológica bastante relevante que debería ser quizás un poco más respetada, creo que se diría yo. Bien, dejando al mal de un lado, vamos entonces a ver la siguiente sección de esta clase que habla sobre los ganglios linfáticos, ¿no? Lo bueno de esta sección es que nosotros ya hasta este punto hemos estudiado bastante el ganglio, conocemos cómo ocurre la presentación de antígenos, así que quizás no hay que ser tan redundante hasta este punto de la clase. Bien, los ganglios son chiquititos. Los ganglios, pues, solamente suelen crecer cuando hay algún tipo de respuesta inmunológica frente a algo, algo quizás infeccioso, que es lo más común, o bueno, crecen cuando hay algo, qué sé yo, hematolinfoma tipo linfoma. Pero son otros escenarios que pues no viene al caso discutir en este punto de su curso. Son chiquititos, mira tú, 2 centímetros, eso es pequeñito, eso es como si fuera un pequeño porotito. Y ganglios linfáticos hay muchísimos. Mira tú en axila, se encuentra hasta 450, hay mucho en el cuello, a nivel inguinal, en el mesenterio. O sea, tu cuerpo está lleno de ganglios linfáticos que son los que reciben toda la linfa. ¿Ok? Linfa que suele tener microorganismos, suele tener antígenos, suele tener cualquier tipo de cosa perjudicial que es monitorizada en estos ganglios linfáticos y pues es eliminada si es algo perjudicial. Entonces el ganglio linfático, siendo el prototipo de tejido linfoide o de órgano linfoide, es el sitio ideal para que ocurra entonces esta presentación de antígenos, el desarrollo de las plasmáticas y la producción de los correspondientes anticuerpos. El ganglio linfático es como un porotito o un riñoncito donde llegan vasitos linfáticos aferentes, que son los que traen la linfa del resto del cuerpo y tiene una parte con un vaso eferente, que es donde la linfa abandona el ganglio linfático. Aquí también tú ves una arteria, una vena y un nervio
propio del ganglio linfático, ¿no? Como buen órgano linfoide que es, está rodeado de una cápsula de tejido conectivo que también tiene septos y lo divide a él en lobulitos, ¿no? Bien, en el ganglio encontramos un montón de linfocitos, principalmente linfocitos B, algunos T. Eso puede variar la proporción dependiendo del estatus del ganglio, pero también encontramos muchas dendríticas, sobre todo dendríticas foliculares, macrófagos y también mucha plasmática, ¿no? Como el ganglio linfático es un órgano de alto recambio celular, el estroma que le da soporte es de tipo tejido conectivo reticular. Desde el punto de vista histológico, el ganglio se organiza en una corteza, una paracorteza y una médula. Bien, en la corteza del ganglio, que es la estructura más externa, que está inmediatamente debajo de la cápsula, encontramos principalmente a los folículos linfoides. Hacia el centro, que es donde se encuentran los vasitos, los capilares, encontramos es la médula. Y entre la corteza y la médula encontramos una región donde no se forman folículos linfoides como tal, que es la paracorteza. El ganglio linfático es histológicamente muy parecido al timo. Solamente en el ganglio linfático no vamos a encontrar esas células escamosas que compartamentalizan, ni tampoco encontraremos, por consiguiente, corpúsculos de Hassall como tal. Podemos decir en ese sentido que el ganglio linfático es quizás, desde el punto de vista histológico, un poco menos complejo que el timo. El timo en ese sentido es algo bastante más complejo. Por acá el clásico ganglio linfático, ve la cápsula que lo rodea de tejido conectivo, que tiene septos profundos en el ganglio, ve la corteza con sus bolas, las bolas son los folículos linfoides, hacia el centro la médula con sus vasitos, y entre estas dos la paracorteza, que es tejido linfoide, pero que no forma folículos como tal. Bien, en la corteza del ganglio encontramos la capsulita, la ves aquí, la estoy señalando yo con la flechita, y un espacio blanco aquí, donde corre linfa. Se llama el seno subcapsular. El seno subcapsular es importante porque cuando tú buscas una metástasis en un ganglio, tú buscas las células malignas hacia el seno subcapsular, porque es el sitio por donde entra la linfa hacia el ganglio. O sea, que es el sitio por donde entran las células malignas al ganglio. O sea, que allí es donde se localizan las células malignas, hacia el seno subcapsular. También en los septos que extiende la cápsula encontramos un espacio también que recibe linfa, que es el seno trabecular. Aquí también podemos encontrar estas células malignas. Esa será la aplicación de conocer la anatomía y la histología del ganglio. O sea, aquí en estos senos capsulares y senos trabeculares es que nosotros entonces encontramos toda la linfa que se recibe, que está llena de antígenos que será presentada en este ganglio como tal. Nuevamente por acá ves el ganglio en este dibujito, la cápsula que lo rodea y el espacio entre la cápsula y la corteza como tal, ese es el seno subcapsular, que a mí me importa mucho porque es en ese sitio donde se recibe entonces la linfa, ¿no? De por acá, en la cápsula de tejido conectivo, es aquí la corteza, ve el espacio este blanco, el seno subcapsular y aquí el seno trabecular. Y repito, me interesa que usted conozca esa región porque es allí donde se va a recibir toda la linfa de ese ganglio que pues en temas de interés puede contener células malignas. O sea, es para ver si el ganglio está positivo o no por metástasis. Bien, en la corteza del ganglio, lo que encontramos son los folículos linfoides. En este caso, folículos linfoides pueden ser primarios o secundarios con la formación de centro germinal, como ya tú bien los conoces, ¿no? Aquí está el centro germinal, la zona del manto, y aquí dentro hay linfocitos B que están tratando de analizar el antígeno y que se están desarrollando. Parte de ese desarrollo involucra que se diferencien, por ejemplo, hacia centroblasto. Si lo logran, pueden ir transformados a centrocitos y eventualmente hacia una célula plasmática.
Y los que no lo logran, inevitablemente van a pasar a ser destruidos, ¿ok? Son destruidos y sus restos son fagocitados por macrófagos especiales que se encuentran aquí, que se llaman los macrófagos de cuerpo tingible, que se comen esos linfocitos B que no lograron analizar respectivamente al antígeno como tal. Denme 2 minutos o menos y ya regreso. Digamos entonces, ¿no? Bien, estos espacios blancos que están aquí, estos son los macrófagos de cuerpo tingible, que son estos puntos aquí que están comiendo los restos de esos linfocitos B que no han logrado esa función de fagocitar, perdón, no han logrado esa función de analizar adecuadamente el antígeno, y entonces el macrófago de cuerpo tingible se está comiendo a esos linfocitos B que pues no son aptos para ese propósito. Bien, creo que ya hemos revisado nosotros que en el perdón, en el folclore linfóide secundario hay un centro germinal
Que es más claro porque los centroblastos tienen una cromatina tipo eucromatina que tiene más claro en la zona del manto, con linfocitos T que son pequeñitos, sobre todo CD4, y en ciertos folículos linfoides hay una zona marginal que es más externa. La zona marginal se encuentra sobre todo hacia los folículos del vaso. Es raro encontrar zona marginal en el ganglio linfático, pero en el vaso eso es súper común. Bien, nuevamente por acá, para acá el folículo secundario, ve el centro germinal que es más claro, con sus centroblastos, se tiene más claro, y a la periferia, en la zona del manto, que tiene más oscuro, porque esencialmente está constituida por linfocitos T pequeños, principalmente CD4. Nuevamente por acá, ves el montón de células grandototas, tipo centroblastos, algunos centrocitos, los que más llaman la atención son los centroblastos, que son los que le dan ese carácter estructural claro, entre comillas, a el centro germinal. Bien, luego de la corteza en la paracorteza, aquí habrá tejido linfoide, pero que no forma folículos linfoides como tal. Y más profundo en la médula habrá muchos capilares de tipo sinusoide, que son los que permiten el máximo intercambio entre el ganglio y los vasos linfáticos como tal. Aquí que esos capilares permiten que discurra mucha linfa, que lleva plasmáticas, lleva anticuerpos, que entran y salen constantemente del ganglio porque es un sitio de alto tráfico de células. Bien, ya vimos nosotros entonces que la linfa llega al ganglio con los antígenos. Ese antígeno es analizado en el ganglio porque ese antígeno lo lleva una célula dendrítica o un macrófago también, ¿por qué no? Entonces, esa célula presenta el antígeno, le presenta el antígeno al linfocito T, el tipo lo analiza y una respuesta de él puede ser llamar al linfocito B para que él también analice ese antígeno. Entonces, si el antígeno es perjudicial y se reconoce, entonces el linfocito B se va a activar y comienza a proliferar, ¿ok? En asistencia con linfocitos T ayudantes, el CD4. Y eso hace que el ganglio ahora sea grande porque las células están proliferando en el centro germinal. Parte de esa análisis de ese antígeno involucra que el linfocito B se diferencie en un centroblasto y eventualmente a una célula plasmática y ya pueda producir anticuerpos que con el tiempo neutralicen al antígeno en cuestión. Muchos de estos linfocitos B, linfocitos T son de memoria, como si fueran el disco duro de tu cuerpo, que guarda esa información de ese antígeno y cuando tú te vuelves a exponer a él, ni te das cuenta y un anticuerpo lo neutraliza automáticamente. Así de eficiente es nuestro sistema inmunológico. Bien, esto que está acá es un ganglio linfático y ves que a la periferia hay glándulas. En un ganglio nunca va a haber glándulas, no. Esto es una metástasis, en este caso sería un adenocarcinoma metastásico. Lo que te decía antes, cuando tú buscas una metástasis, la metástasis se localiza a la periferia del ganglio, o sea, hacia el seno subcapsular. ¿Por qué? Porque el tumor de la linfa y eventualmente esa linfa con células malignas llega a un ganglio y ese ganglio entonces es colonizado y se transforma en un foco de metástasis. El primer ganglio al que el tumor drena se llama el ganglio centinela. Ese se muestrea porque si el ganglio centinela está positivo, yo sobreentiendo que ya el tumor está metastásico, porque es la primera estación. Entonces, por eso es que es importante analizar cuidadosamente el ganglio centinela. Entonces, ciertos tumores, parte del estadiaje involucra ver el ganglio centinela y ver cómo está el estatus, si está positivo o si está negativo. Eso está bien protocolizado, sobre todo en los carcinomas invasores de mama. Bien, y ya para finalizar un poquito del vaso, de un punto de vista colectivo, dijimos que el MALT es el órgano linfoide más grande del cuerpo, pero el vaso posee la mayor acumulación dentro de un mismo órgano. O sea, el vaso es grandotote y es puro tejido linfoide. Pasa que el MALT está todo diseminado, todo disperso por ahí. Si la unidad fuera más grande, probablemente el vaso, como una unidad solito, él es más grande que
el MALT en términos de volumen de órgano linfoide. El vaso es como si fuera un gran ganglio linfático, pero lo que hace es monitorizar los antígenos de la sangre. El tipo analiza la sangre y si ve algo raro, esa sangre es entonces analizada y se generan anticuerpos que neutralicen ese bicho o ese antígeno en cuestión. En el vaso también ocurre la destrucción de los eritrocitos viejos, que cumplen más de 120 días. Entonces el vaso, pues un órgano súper grande, nuevamente tiene su cápsula con sus estos septos que lo van a organizar como buen órgano linfoide que es. Como el vaso también es de mucho recambio celular, aquí la red que le da soporte es de tejido conectivo reticular, y aquí encuentras muchos linfocitos, plasmáticas, macrófagos, células presentoras de antígenos, y encuentras histológicamente dos componentes. La pulpa blanca, que es la que corresponde con el tejido linfoide, y la pulpa roja, que es la que corresponde con los cordones esplénicos, que es donde efectivamente se va a dar esta destrucción de los eritrocitos que ya están viejitos. Bien, en la pulpa blanca es que encontramos el tejido linfoide del vaso, ¿no? Aquí encontramos formación de folículos linfoides y encontramos estas arterias centrales, que es donde llega la sangre que está siendo monitorizada. La arteria central está revestida de la pals. La pals es como una en inglés es como un sheet, una vaina que reviste estos vasos, una vaina periarterioral, perdón, que contiene linfocitos, macrófagos, dendríticas plasmáticas que rodean estas arterias centrales y que entonces pues van a llevar toda esa sangre al vaso para que ésta sea monitorizada. Esta sangre lleva antígenos, algunos perjudiciales, que cuando es así se forma un folículo linfoide similar a los anteriores, que entonces lo va a analizar y lo va a destruir si así viene al caso. Ve este folículo acá, tiene un centro germinal, una zona del manto y más a la periferia, la zona marginal. Es el folículo linfoide con zona marginal clásico del vaso. Digo, es muy raro encontrar ese fenómeno en el resto de los órganos linfoides. La pulpa roja rodea a los folículos estos y está constituida por muchos capilares, capilares tipo sinusoides esplénicos y estos cordones esplénicos o cordones de Billroth. En los cordones de Billroth, el eritrocito que es viejo llega y se atasca porque ya no se puede deformar y tampoco es flexible para pasar a través de estos. Y entonces cuando eso ocurre, el macrófago esplénico se activa, se da cuenta que hay un eritrocito que no debe pasar por allí y entonces este será destruido, ¿no? Eso ocurre, repito, más o menos a los 120 días. ¿Por qué? Porque un eritrocito joven es flexible y él sí puede pasar libremente a través de ese cordón de Billroth. Pero a medida que él va envejeciendo, su flexibilidad va comprometiéndose y ya él no puede formarse a través de ellos y entonces ¡clac! Se queda atascado. Y ese atascamiento es la señal para que el vaso, en este caso el macrófago esplénico, sepa que ese eritrocito ya toca destruirlo, ¿no? Nuevamente por acá, el folículo linfoide con centro germinal, zona del manto y zona marginal. Y por acá, la pulpa roja con los cordones de Billroth, que es donde, reitero, se destruyen los eritrocitos viejos y se reciclan su materia prima que aún es útil. Bien, esto que está acá fue un vaso que alguna vez me tocó. El vaso está lleno de linfoma. ¿Ok? El vaso, como es un órgano linfoide, también puede ser sitio de neoplasias tipo linfoma, creo que un linfoma de Hodgkin. ¿Ok? El vaso, cuando es así, se agranda, ves que es mucho más grande que la regla esta de Sakura, opción de publicidad gratis, como si era falta. El agrandamiento del vaso se llama esplenomegalia. Suele agrandarse cuando hay neoplasias o cuando hay anemia falciforme. ¿Por qué? Porque la anemia falciforme que veremos después, o usted verá después, no sé, los eritrocitos anormales se atrapan todos dentro del vaso y el vaso comienza entonces a trabajar en exceso porque esos eritrocitos anormales todos se atascan allí y el vaso comienza a destruir eritrocitos en exceso. Se llama hiperesplenismo y el vaso cuando se pone en ese hiperesplenismo aumenta de tamaño. Entonces que el paciente falciforme está anémico porque el vaso está destruyendo todos sus eritrocitos.
Entonces es una anemia hemolítica, la anemia falciforme. Es interesante ver todo el mecanismo fisiopatológico que subyace a esta, pero repito, yo no sé si me corresponde a mí decirles eso, porque la verdad es que pues la universidad no me ha confirmado nada y pues yo no estoy interesado como tal en eso en este momento. Tengo otras prioridades, ¿no? Por eso es que muchos de estos pacientes con anemia falciforme, cuando la crisis de secuestro, o sea, la crisis de destrucción de eritrocitos es muy marcada, una solución es la esplenectomía, porque realmente el vaso es el problema. Probablemente sin vaso ya no hay hemólisis y sin hemólisis ya no habrá anemia. Es una opción frente a estas anemias que son de muy difícil manejo. Bueno, esto es lo que queda pendiente de este curso. Yo sé que no se pudo tratar todo lo que se había estipulado. Nunca fue ese el plan. El programa original que yo diseñé es demasiado ambicioso, pero por lo menos se captó lo que a mí me interesaba, ¿no? Yo creo que pues usted se irá de aquí con algunos conceptos que son importantes. No me corresponde a mí enseñarles todo, porque pues la carrera es muy amplia, mucho más allá de un simple curso de histología, pero bueno, yo espero que usted haya aprendido algo en este curso y bueno, todavía le queda mucho por recorrer. Así que bueno, cuando tengan chance, revisen esto con calma, porque esto sí vendrá en su examen. Así que bueno, hagan eso y pues después hablaré.